Pablo a Timoteo. Amén. Ahora sí ya vamos a empezar a grabar. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a leer, empezando la carta en el capítulo 1, empezando del verso 3. La carta es a Timoteo. Y le dice a Timoteo en el capítulo 1 y verso 3 el apóstol San Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Señor Jesús, le damos gracias, mi Dios, en esta hora una vez más nos hemos gozado en su presencia. Y le doy gracias, mi Dios, porque se hace sentir usted y nos hace sentir el gozo de su presencia. Nos hemos gozado alabándole, cantándole, mi Dios, y ahora le pido, mi Dios, que siga con nosotros y nos dé la libertad para gozarnos en la predicación de su palabra. Y que usted hable a nuestras vidas y nos siga afirmando y preparando para el día de su venida. Le pido para mí libertad y unción suya, mi Dios, y le pido que a cada uno de nuestros corazones usted lo esté confortando, sanando, afirmando, lo que haga falta en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar alabando a nuestro Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza, hermanos, un cristianismo fuerte. Amén. Si alguien no me escuchó, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama la enseñanza? Un cristianismo fuerte. Porque puede ser, hermanos, que a veces la iglesia practique un cristianismo débil. Y de hecho hay gente que practica un cristianismo débil. Pero hoy le hemos puesto como título un cristianismo fuerte. Y queremos entrar un poquito en algunos detalles que nos ayudan a poder practicar un cristianismo fuerte. Porque es necesario, nos hace bien, hermanos, practicar un cristianismo fuerte, no un cristianismo débil. Porque el cristianismo débil, hermanos, puede ser que mañana ya no querramos venir, cuando estamos muy débiles cristianamente. Cualquier cosita nos puede hacer daño y como estamos débiles, como decía mi pastor, a veces del viento dará el catarro a uno. Entonces, necesitamos, hermanos, vivir un cristianismo fuerte, porque la Biblia nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si no estamos edificados sobre la roca, van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir tempestades, pero si estamos en la roca, no nos va a tumbar. Pero si no estamos cimentados en la roca, dice, vamos a ser derribados y va a ser grande nuestra ruina. Entonces le he puesto como título un cristianismo fuerte. Amén. Yo creo que ustedes han escuchado casos como este, porque han ocurrido muchas veces, de diferente forma. Y por no decir muchos, voy a decir uno. En una ocasión yo escuché en las noticias de un policía que haciendo su trabajo recibió un disparo directo al corazón. Directo, el disparo al corazón, haciendo su trabajo. Pero sucede que traía la placa exactamente ahí, la placa de su trabajo de policía. Y la bala pegó en la placa.
Iba directa al corazón, pero ahí traía la placa. Y la bala le pegó en la placa, la dobló, la marcó, pero no le pasó. Amén. Sintió el golpe, decía él, porque sintió el golpe, la placa se marcó, en el pecho se le dejó su marca, pero no pasó la placa, nomás fue el golpe. Y así hemos oído cosas que alguien con algo que lo cubrió, hermanos, se libró de algo. De diferentes formas Dios nos ha librado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha salvado. Amén. A manera de pregunta yo les diría, y no me lo tienen que contestar, pero pensarlo. ¿Qué creen ustedes que ese policía hizo con esa placa? ¿O qué harían ustedes si hubieran estado en su lugar con aquel objeto como él, esa placa, que les haya salvado la vida? Lógico, esa placa a lo mejor ya no era para andarla usando porque ya estaba doblada, estaba marcada. Pero yo personalmente, hermanos, yo no creo que la tiró. Yo no creo que tiró esa placa. Mire, la gente cuando juega un deporte y al final se gana un trofeo, lo ve como una muestra de un triunfo. Amén. Y lo guardan y guardan sus medallas y sus trofeos en un lugar especial. Amén. Esa placa, hermanos, tiene un recuerdo, y un recuerdo muy hermoso. Y que si esa placa no hubiera estado ahí, ellos no estuvieran vivos. Un recuerdo de que, en otras palabras, podemos pensar humanamente y podía pensar el policía, esta placa me salvó la vida. Amén. Y yo creo que tanto usted como yo y ese policía, instrumentos, cosas como esta, que nos fueron de bendición, que nos salvaron la vida, que hicieron algo por nosotros, hermanos, no las vamos a tirar. Es posible, hermanos, y haríamos bien en guardar esas cosas en un lugar muy especial, porque tienen un significado grande para nosotros, de bendición, de bien a nuestra vida. Hace tiempo les conté y se lo voy a volver a contar. Oía yo a un predicador que iba seguido allá a California con nosotros, que toda su familia han sido gente que han participado en la iglesia desde, pues todos sus hijos casi eran pastores. Amén. Y en una ocasión este hermano en una enseñanza mencionó algo y decía que había una persona que había caído a la cárcel y habían sido manipuladas las autoridades. Ya ven que a veces se soborna en algunos lugares a los jueces, los abogados, y la cuestión que esta mujer, sin tener la culpa, fue acusada y cayó a la cárcel. Y era por una envidia, era porque querían hacerle daño por una envidia. Y sucede que esta mujer era viuda, tenía sus hijos chicos, y cuando ella cae a la cárcel, hermanos, sus hijos la necesitaban. Sus hijos la necesitaban. Estaban chicos. Y dice que él en esa ocasión fue a la cárcel a hacer un culto en la cárcel y se le acerca a esta mujer y le platica, le pide que quiera hablar con él. Y habló con ella y ella ya le contó lo que había pasado, cómo sus problemas y las gentes habían manipulado y pagado sobornos.
y ella estaba ahí, había sido acusada por culpable y sus hijos fuera, y le pidió que orara por ella, que pidiera a Dios por ella para que Dios la sacara de ahí, porque ella no había hecho de lo que le habían acusado. Y le dio algunos información de cómo habían pasado las cosas. Decía este hermano que él salió, buscó afuera los detalles, informó cómo había pasado, oró a Dios, presentó el caso a Dios, y Dios guió las cosas, hermanos, para que él esclareciera cómo habían sucedido las cosas. Y bueno, fue y platicó con un abogado, reabrió el caso, encontraron nuevos testigos, nuevas pruebas de cómo había estado todo en realidad. Y esta mujer, hermanos, gracias a Dios, a su clamor y a su buscar ayuda en el lugar correcto, y al clamor Dios puso los medios, se reabrió el caso y la dejaron libre. Decía él que ese fue el principio de esa familia para que buscaran de Dios y se acercaran a Dios. Y bueno, él no vivía ahí, hizo lo que pudo, se quedó el tiempo que necesitaba al pendiente y siguió él predicando. Decía él que pasados los años, varios años, llega a predicar por acá, por el norte de California, a un lugar. Y cuando llega, conoce un pastor que estaba ahí en ese culto. Y que se va dando cuenta, no conoce, era el pastor de allí, pero él no lo conocía, no lo recordaba. Y que ya cuando está ahí, el pastor lo abraza y le recuerda y le dice: ¿se acuerda usted de aquella mujer en la cárcel, así, así, que usted ayudó? Y le dice él: sí, sí, me acuerdo, ¿cómo lo voy a olvidar? Dice: pues esa mujer era mi madre. Y desde entonces la familia nos acercamos a Dios, vimos el milagro y hemos seguido viendo la misericordia y los milagros de Dios. Amén. Entonces, el hermano pues lo oyó, dijo: ahora Dios me tiene trabajando en esta iglesia, soy el pastor, pero siempre nosotros nos hemos acordado de usted y siempre le hemos dado gracias a Dios por usted, por cómo Dios lo usó para que nosotros, nuestra vida cambiara de la forma en que iba. Y no solamente mi mamá fue libre, sino que venimos al camino de Dios. Dice: y eso mi familia y nosotros no lo olvidamos ni lo vamos a olvidar. Hay cosas, hermanos, que nos pasan a nosotros, que nos marcan, y debemos de tener cuidado y ser agradecidos de no olvidarlas y de tener esas cosas, hermanos, en un lugar especial en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo creo, y digo esto, hermanos, como introducción, tanto el policía como el hermano de esta familia, pero yo creo que todos nosotros tenemos cosas que han pasado en nuestra vida, que Dios ha usado personas, ha usado lugares, ha usado medios, que han sido de bendición para nuestra vida. Han sido de bendición para nuestra vida. Y esas son las cosas que cuando pasan en la iglesia y nosotros las abrazamos y nosotros no nos olvidamos de ellas, hermanos, son las cosas que nos hacen a nosotros ser cristianos fuertes. No solamente se bautizaron, sino que el muchacho ahora llevaba años de ser un pastor, y un pastor que estaba trabajando para la obra de Dios y era próspero.
Toda una familia que vivió en gratitud sirviéndole a Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque no se olvidaron de lo que Dios hizo con su madre y al mismo tiempo con ellos. Y así mismo con usted y conmigo ha hecho Dios cosas grandes, que son las cosas que si nosotros las aprovechamos, hermanos, esas nos van a ayudar a ser gente fuerte en Cristo Jesús. Si cuando vienen esas cosas que son de bendición a su vida, usted las menosprecia y usted las olvida, su vida es muy posible que siga casi igual. Si esa mujer hubiera salido de la cárcel solamente y no busca a Dios y su familia, hubieran seguido tal vez a rato otra vez en problemas, sus hijos, qué sé yo. Pero ella buscó a Dios. Su familia vio las maravillas y todos caminaron y recibieron y seguían caminando. Esto no quiere decir, hermanos, que el camino de Dios no tiene días difíciles. Eso no quiere decir que el camino de Dios no tiene problemas. Que ya porque nos bautizamos y seguimos a Cristo, ya se acabó todo lo malo. Pero damos gracias a Dios que existen las cosas buenas que Dios hace, que son las que nos hablan, nos afirman, nos fortalecen, nos guían para seguir firmes y que no se nos olvide. Y que no pongamos nuestros ojos en que estoy pasando por esto, que está difícil, que Dios no me ha contestado, que no se nos olvide todas las veces que sí nos ha contestado Dios. Todas las veces que sí ha tenido misericordia, todas las veces que sí ha obrado. Y aunque vengan días difíciles, hermanos, que no se nos olvide todo lo bueno que Dios nos ha dado. ¿Por qué leí esta escritura? Leí esta escritura porque de eso se trata. Doy gracias a Dios, dice San Pablo cuando le habla a Timoteo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tuvo una bendición muy grande. Timoteo tuvo la bendición de que su madre no fue una cristiana cualquiera. San Pablo da testimonio de que su abuela manifestó una fe genuina, una fe no fingida. Y si entramos en los detalles, hermanos, de cómo se reconoce una fe genuina y una fe no fingida, a ver hasta dónde podemos, pero hay muchos detalles que hacen diferenciar cuándo la fe es genuina y cuándo la fe es fingida. Pero Timoteo tuvo esa bendición de tener una abuela que les enseñó a caminar con una fe genuina. Dios bendiga a todos los padres, a los abuelos, las abuelas que están caminando con una fe no fingida. Una fe que no la esconden, una fe de la cual no se avergüenzan y que a lo mejor ni se dan cuenta ustedes. Pero hay Timoteos, hay nietecitos que están viendo esa fe no fingida de esa abuela, de ese abuelo, de esa madre, de esa tía, pero que la están mirando. Que no pasa por problemas esa abuela, sí pasa por problemas, pero aún en los problemas alaba a Dios, aún en las necesidades glorifica a Dios, aún en las necesidades le es fiel a Dios. Y ese niño miró a su abuela, pero no solo a su abuela. Después, hermanos, miró también a su madre que aprendió de su abuela, que también caminó igual. Hermano, hay una gran diferencia en que usted vive en una fe fingida a una fe no fingida. Si usted lo predica y no lo vive, su fe no es verdadera.
Y su propia familia, dice la Biblia, que son nuestros primeros jueces. Sus primeros jueces es su familia, que va a decir: mi mamá, mi papá son hipócritas. Dicen que esto, pero ahí lo están haciendo. Dicen que lo otro, pero ahí lo están haciendo. Son los primeros. Pero cuando ven que usted vive una fe verdadera, hermano, eso se les graba en su mente y en su conciencia. Y siempre lo van a honrar y lo van a respetar a usted como padre, como abuelo, como madre, que usted vive una fe no fingida. Que aunque lo menosprecien, que aunque pase por esto, aunque pase por lo otro, usted no puede fingirla, es real. Su fe es real. No la está fingiendo. Entonces, como usted no la finge y es real, esa fe lo acompaña donde quiera que vaya y pase por lo que pase. La fe ahí está, no es fingida. La fingida es por un rato. La real está siempre contigo. Y tus primeros jueces son tus hijos y los que están alrededor de ti y te conocen. Y Pablo, eso fue algo que lo impactó a Pablo, y aún a Pablo, siendo un predicador, hermano, eso lo fortalecía. Fíjese cómo habla San Pablo, que aún eso lo fortalecía y lo llenaba de gozo. Fíjese, vio ese jovencito viviendo una fe no fingida. Pero San Pablo tenía experiencia y empezó a buscar el fondo de esa fe no fingida de ese jovencito. Y se dio cuenta que esa fe no fingida estaba también en su madre y estaba también en su abuela. Gloria a Dios. Las cosas buenas, hermano, no es por olvidarnos de ellas. Las cosas que nos hicieron bien, las cosas que nos salvaron de perdernos, como esa placa del policía, hermano, son para recordarla y estar agradecido porque alguien estuvo allí. Alguien me enseñó, alguien me corrigió, alguien me dijo cómo, alguien me puso el ejemplo. Y esos ejemplos van formando vidas reales y fe genuinas y fe reales. Y nos viven dando un ejemplo de fortaleza. Ahora yo creo en Dios, como San Pablo, como Timoteo. Y paso por problemas y paso por necesidades. Pero me acuerdo que mi madre también pasó y no negó la fe. Y luego me acuerdo que mi abuela también pasó por problemas, por enfermedades, por escasez, pero no negó la fe. Y él aprendió no a alabar a Dios solamente cuando le iba bien. Él aprendió en su casa de su abuela y de su madre, aún siendo hijo de un padre que no era judío. Amén. Aprendió de ellas. Y él agarró eso de ellas. Y aprendió él a vivir una vida cristiana en las buenas y en las malas. Y esa se llama una fe no fingida. Una fe real. Una fe que te acompaña, una fe que está ahí. Y ese era ese jovencito, ese era ese jovencito. Lógico, hermano, Timoteo y todos pasamos por días difíciles y problemas y ataques y de todo. Pero si tu fe es sincera y es verdadera, te va a sostener. Te va a sostener, te va a sostener y vas a ser fiel. Y va a venir tormentas y van a venir vientos y van a venir tempestades, pero esa casa no se cae porque está sobre la roca. Fíjese, quiero llevarlo no solamente a Timoteo, sino quiero llevarlo al mismo San Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 23. ¿Por qué San Pablo fue un hombre tan entregado, tan fuerte, tan decidido? ¿Por qué? ¿Fue San Pablo así nada más de casualidad? ¿O San Pablo fue el fruto de algo?
Voy a leer su testimonio. Quiero leer un poquito. Amén. Hechos 23. Hechos capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Mi punto es, hermanos, ¿quién era San Pablo? ¿De dónde venía? ¿Cuál había sido su vida? Dice San Pablo, cuando comienza a hablar, dice que mirando fijamente al concilio dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Era un hombre que dice él que con buena conciencia delante de Dios él había vivido su vida hasta el día de ese día. En otra ocasión dijo que él, conforme a la ley, era irreprensible. Pero aquí dice, cuando vio que la mayoría eran fariseos y eran saduceos, y dijo: ellos me entienden quién soy yo. Y dice que levantó la voz y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de fariseo. Paz de Cristo. Hermanos, el fariseo no tenía que ser fariseo porque era hijo de fariseo. Es como usted cristiano, y no porque usted es cristiano todos sus hijos van a ser cristianos. Hay algunos que van a querer seguir y otros no. El fariseísmo era una secta donde ellos querían seguir y ser parte y alabar a Dios de una manera especial, como un pueblo especial. Pero San Pablo había escogido eso. Y él dice: yo soy fariseo, y no solamente soy fariseo, soy hijo de un fariseo. En otras palabras, amo ser fariseo, quiero ser fariseo. Y estoy aquí porque los fariseos tenemos una esperanza, que va a haber resurrección de los muertos. Bueno, San Pablo no fue formado de un día para otro. San Pablo vivió en un hogar de fariseos y tenía un celo verdadero. Si había fariseos que eran medios así, hermanos, San Pablo mostró que él era un fariseo de los que querían agradarle a Dios, que se esforzaba por agradarle a Dios, que las enseñanzas de sus padres no las tiró, sino que no solamente las guardó, sino que quiso seguirlas. Y por eso San Pablo era de esa manera, decidido para defender la causa, porque la amaba, porque la creía, porque él creía que esa era la mejor manera de agradarle a Dios. Cuando vio el cristianismo, él pensó que era una herejía. Él pensó que eso estaba en contra de la palabra de Dios. Y él quería defender, hermanos, lo que él creía. Y cuando Dios vio eso, hermanos, Dios miró el corazón de él. Su deseo, su entrega
por agradarle a Dios. Y eso fue lo que le dijo a Ananías: levántate y ve y ora por Saulo. Dijo Ananías: Señor, he oído lo que ha hecho este hombre. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, San Pablo fue un instrumento escogido, porque Dios lo miraba como era. Timoteo fue un instrumento escogido, porque Dios los miraba como eran ellos, con su deseo y con su fe no fingida. Su fe, hermanos, que si tenían que enfrentarse a esto o al otro, lo hacían, porque su fe no era fingida. Que no entiendes todo, no, San Pablo no lo entendía todo, pero su fe no era fingida, quería agradarle a Dios. Y Dios, que todo lo ve, lo escogió. Y ahora le dice a Ananías: ve, no le tengas miedo. Instrumento escogido me es este para que lleve mi palabra delante de reyes y sacerdotes. Él inclusive va a aprender lo que le es necesario padecer por mi nombre. Pero él sabía que Pablo estaba dispuesto a padecer por su nombre. El día que Pablo entendiera quién era Jesús y quién eran los cristianos, sabía Dios que Pablo estaba dispuesto a trabajar y a padecer por el nombre del Señor Jesús. Y nuestro Dios no se equivoca. Nuestro Dios no se equivoca. Cuando se le apareció en el camino y supo quién era Jesús: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Así, hermanos, la respuesta de él, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese cambio, hermanos, cuando la persona tiene en su corazón agradable a Dios, solamente quiere saber: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Haz esto, métete ahí, espera. Y ahí está Pablo esperando. Cuando una persona tiene una fe no fingida y de veras quiere agradarle a Dios, Dios va a tratar con él. Padre Cristo. Y ahí está Pablo, hermanos, llegó y obedeció y fue sanado inmediatamente. No, llevaba 3 días y estaba en ayunas, sin comer ni beber, ciego. Pero él estaba esperando, porque Dios le dijo: vete allí. Y ahí está esperando. Y no solamente está esperando, Dios le dio visión, dice la Biblia. Le dice a Ananías: Dios te ha visto en visión. Ha visto que un varón llamado Ananías llega, ora por él y él recibe la vista. Ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, desde que el Señor Jesús se aparece a la vida de San Pablo, Pablo entendió quién era el Señor Jesús y dedicó su vida. Si antes era celoso por la ley, hermanos, ahora era celoso, y cada una de sus cartas, hermanos, se muestra quién era San Pablo. El celo, la entrega, y que viniera lo que viniera. Viniera lo que viniera. Azotado, con varas, como fuera, y San Pablo se levantaba y seguía. Por eso él se gozaba cuando encontraba a alguien que era como él. Por eso San Pablo amaba tanto a Timoteo y le decía: mi hijo amado, porque miraba en él eso, esa fe no fingida. Y para donde San Pablo lo necesitaba y para donde San Pablo lo mandaba, ese jovencito ahí va. Así acabó sus días San Pablo y así acabó sus días Timoteo, firme. Gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar ahí donde leímos en la segunda carta a Timoteo. Quería venir a leer esto, no es que nos vamos a quedar ahí. Quiero ir a mirar los puntos que le menciona después a Timoteo. Amén, estábamos en la segunda, amén, en el capítulo 1.
Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora sí le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7, grábeselo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la posición de mis manos. Va a haber luchas, vas a pasar por lo que pases, pero dice, Dios no nos ha dado. No dijo no te ha dado. El espíritu que Dios nos da, dice, no es un espíritu de cobardía. En otras palabras, véngate lo que te venga, Timoteo, no nacimos para ser cobardes. No nacimos para ser cobardes. El Espíritu de Dios que está en ti te llamó para que no seas cobarde. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Porque esa es una de las luchas que nos ataca, hermanos. El demonio quiere que nos avergoncemos. A veces hasta porque somos poquitos nos estamos avergonzando. No seas cobarde, le dice, nunca dejes que la cobardía entre en tu corazón. Nunca. Aviva el fuego, pero no dejes que Dios no nos llamó para eso. Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio del Señor, venga lo que venga. Sufre las penalidades, las aflicciones que tengas que pasar. Por eso primero le dijo, yo sé que tu fe es real y genuina. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, dice el verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Verso 11, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, pero por lo cual también padezco esto, por lo cual asimismo padezco esto. Estaba en la cárcel, pero dice el verso 12, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13, retén la forma de las sanas doctrinas, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia
cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Hermano, cuando una persona camina en un cristianismo fuerte, en una fe no fingida, fíjese lo que voy a decir, es imposible que no deje huellas firmes. Es imposible. Usted va caminando y la gente lo va viendo. Y es imposible que si usted camina en un cristianismo verdadero, no fingido, es imposible que no deje huellas que le ayuden, que lo fortalezcan, que lo animen, que lo corrijan a aquel que lo va siguiendo. Pero también, ojo, cuando su cristianismo no es fuerte, van a ver más sus defectos y se lo van a echar en cara. Y aunque hagamos cosas buenas, hermanos, el enemigo usa las malas para desviar la atención de los que nos ven y para fijarse más en ellas. Dios nos llamó, hermanos, y nos da lo necesario, dice. Si San Pablo se gozó en Timoteo en ver una fe no fingida, yo creo que usted y yo también nos podemos gozar en todos aquellos que están cerca de nosotros. Más cuando usted vea y se goce que es usted el ejemplo. Que es usted el ejemplo de que aquella persona está caminando así. Gócese. Gócese. Fuimos llamados, hermanos, para caminar un cristianismo verdadero y fuerte. Para que cuando se acuerden de nosotros, dice la Biblia, glorifiquen. Cuando vean vuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deje que sus hijos crezcan, deje que llegue la etapa de la rebeldía, deje que pase todo eso, pero aquello que vieron en usted, ahí está. No se va a borrar. Y al rato, hermanos, van a madurar, van a entender. Amén. Y le seguía diciendo, Timoteo, sé ejemplo de los demás. Sé ejemplo. En palabra, en conducta, en fe, en amor y en pureza. Sé ejemplo de los demás. Dios nos ayude. Pongámonos de pie. Aleluya. Gracias, Señor, por Timoteo. Pero en esta ocasión no le vamos a dar gracias solamente por Timoteo. Le vamos a dar gracias por su abuela. Y le vamos a dar gracias por su madre. Porque sembraron, porque enseñaron, porque formaron un jovencito, mi Dios, con una fe no fingida. Le damos gracias por San Pablo que observó eso y lo trajo en una enseñanza que ahora nos habla a nosotros, mi Dios, a vivir una fe no fingida. A saber, mi Dios, que la gente pasa por problemas, que nosotros también somos humanos, pero que no vivimos una fe fingida, que no nos vamos a apartar, mi Dios. Como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados nos den mantenimiento, mi Dios, aunque ocurran muchas cosas, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar y vamos a seguir, mi Dios, perseverando con su ayuda. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Nos gozamos, mi Dios.